Hace algunos años Fernando, un amigo mío, me contó que a su despacho había llegado una mujer con la intención de divorciarse, pero que no quería decir ninguna razón para separarse de su marido. La mujer se veía asustada. Parecía un caso típico de violencia doméstica. Y Fernando le dijo que para poder ayudarla necesitaba conocer los verdaderos motivos que le impedían la convivencia con su esposo. Poco a poco Dolores fue contándole su historia. El abogado la escuchó atento y cada vez más desconcertado. Ella se veía muy segura de lo que estaba diciendo. No parecía estar mintiendo y su relato fue muy diferente a lo que él esperaba. Al terminar la consulta, Dolores le dijo que volvería a contactarlo, pero eso jamás sucedió. Él no volvió a verla, pero hasta el día de hoy, Fernando recordaba su historia. Joaquín y Dolores vivían en la ciudad de Aguascalientes. Se habían casado muy jóvenes y en muy poco tiempo tuvieron 5 hijos. Él era un católico devoto que no había conseguido una estabilidad laboral debido a la inseguridad que le había generado su tartamudez. Así que Joaquín, con la finalidad de mantener a su familia, se vio en la necesidad de dejar Aguascalientes para irse a vivir a la Ciudad de México. Uno de sus hermanos le había conseguido un puesto en el Departamento de Recursos Humanos de una importante compañía, y Joaquín decidió rentar una casa en la colonia Mixcoac. La vivienda era antigua, de buen tamaño, y la renta no era muy cara. El dueño le dijo que había estado un par de años sin habitar y le podía hacer las modificaciones que deseara. Lo único que no podía cambiar era el papel tapiz de la pared del comedor. Dolores acompañó a su marido para ayudarlo con la mudanza. Así que una vez que la casa quedó ordenada y fue bendecida por el sacerdote de una parroquia cercana, ella volvió a Aguascalientes con sus hijos hasta que ellos terminaran el periodo escolar. El tiempo pasó y después de 6 meses, Dolores tuvo la fuerte sensación de que algo no estaba bien con Joaquín. A pesar de que puntualmente le mandaba dinero, en todo ese tiempo, la comunicación con él había sido mínima. Así que, sin avisarle a su marido, Dolores decidió viajar a la Ciudad de México, pero al verlo, la que no supo cómo reaccionar fue Dolores. Ante ese tipo que caminaba, olía y miraba muy diferente a como lo hacía Joaquín. A él no pareció molestarle su visita. El desconcierto era de Dolores, al escucharlo conversar y notar que su tartamudez había desaparecido. En la compañía él ya era considerado un elemento importante. Lo habían ascendido y Dolores no supo cómo reaccionar al escuchar los ambiciosos objetivos de Joaquín para el futuro. Su esposo nunca había sido bueno para los negocios, pero ahora definitivamente sí lo era. La casa también lucía diferente. No había un solo espejo. Todos habían sido desechados por su marido y tampoco estaba el papel tapiz de la pared del comedor. En su lugar había una puerta de madera con un enorme candado en el exterior. No me gustaba el papel tapiz y esa puerta conduce al sótano de la casa. Es una cava de vino y quiero que permanezca cerrada, le dijo Joaquín a su esposa. Dolores decidió quedarse un par de días, en los cuales intentó habituarse a su esposo, porque hasta sus gustos por la comida y la música habían cambiado. Ya no iba a misa, evitaba conversar acerca del pasado y en las noches pasaba mucho tiempo en el sótano de la casa. Dolores se sentía permanentemente incómoda. A su marido lo veía solamente en las noches y de día acudían 2 señoras a limpiar la casa, con excepción del sótano, ya que por alguna razón Joaquín no quería tener limpio el que parecía ser su lugar favorito. Un día Dolores recibió la inesperada visita de la vecina de al lado de su casa, quien le llevó una rosca de pan como gesto de cortesía. Por ella se enteró de que Martín, el anterior dueño, había muerto en la casa y su cadáver fue descubierto 2 meses después. A la vecina todavía le daba pesar que el cuerpo del difunto hubiera estado tanto tiempo en la oscuridad y temía que su alma no tuviera paz. Esa noche Dolores estuvo
particularmente callada en la cena, y se dedicó a observar detenidamente a su esposo, sintiéndose como el huésped no deseado en la vivienda de un desconocido. Ella ya no podía confiar ni siquiera en lo que veía. La noche anterior se había despertado, y en la oscuridad le pareció ver a un anciano recostado en su cama. Asustada, al encender la luz se dio cuenta que era su marido quien dormía al lado de ella. En esa casa había muerto una persona, y aún así Joaquín se negó a que un sacerdote volviera a bendecir el lugar. Y es que nadie podía ser capaz de cambiar tanto en tan poco tiempo. Lo único que Joaquín conservaba igual era su cuerpo, y su esposa observaba impactada a ese hombre seguro, elegante y exitoso, que definitivamente no podía ser su esposo. Dolores sintió que ya no podía esperar más. Necesitaba saber qué hacía Joaquín en ese lugar o se volvería loca. Y esa noche, intentando no hacer ruido, bajó las escaleras del sótano y pudo observar una cava con muchas botellas de vino. El lugar era húmedo y con un olor nauseabundo, cubierto de polvo, de telarañas, y a su alrededor había cosas muy antiguas. Dolores se detuvo por un momento al sentir que casi no podía respirar, pero siguió al darse cuenta que al final del sótano había dos espejos opuestos y de pie, en medio de ellos, estaba Joaquín. Por la colocación de los espejos, su marido parecía que estaba en medio de un túnel y su cuerpo se sacudía ligeramente. Él no parecía darse cuenta de que ella estaba ahí, y Dolores se acercó lentamente para observarlo mejor. Y al hacerlo se dio cuenta de que su esposo no estaba solo. Desde el espejo, una voz demoníaca le estaba susurrando algo a Joaquín, y de repente su marido dejó de moverse. La voz dejó de escucharse, y su marido volteó hacia ella con unos ojos carentes de vida. Todo lo que ves me pertenece, y tú no tienes derecho de estar aquí. ¿Por qué no puedes ser feliz con lo que ahora tienes y dejarme en paz? No puedes deshacer lo que no sabes cómo fue hecho. Este cuerpo es mío. Le gritó con voz enfurecida y comenzó a correr hacia ella. Espantada, Dolores le arrojó una botella de vino y salió corriendo, desesperada, para escapar de él. Al llegar a la calle, buscó refugio con su vecina y al día siguiente viajó hacia Aguascalientes. Joaquín ya llevaba 6 años viviendo en la Ciudad de México, y a pesar de que continuaba mandando dinero a su familia, ni su esposa ni sus hijos lo habían vuelto a ver. Por su cuñado se enteró que en muy poco tiempo había fundado una compañía y se había vuelto muy exitoso. Dolores le dijo al abogado que sabía lo insólita e inverosímil que podía parecer su historia, pero era real. Y si él necesitaba una razón para divorciarla, era que ella ya no podía continuar casada con un desconocido que la aterraba hasta en sus sueños y que puntualmente le depositaba dinero como pago por usar un cuerpo que no le correspondía, porque ella sabía que ese hombre, que se había olvidado de su religión y no recordaba ni cómo se llamaban sus hijos, no era su marido, que en esa casa solo estaba un cuerpo sin alma, que conversaba por medio de espejos con la voz de un cadáver que estuvo demasiado tiempo en la oscuridad.